Esta semana se conocieron particularmente dos datos que están vinculados al consumo en la República Argentina, uno que tiene que ver con combustibles, otro que tiene que ver con las ventas en supermercados. Obviamente que cada uno tiene de alguna manera una importancia, una relevancia particular porque mide la capacidad de consumo de la gente, ¿no?, de los argentinos, y vamos a concentrarnos en Corrientes para ver qué está pasando, bueno, qué ocurrió durante el año 2024, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de ventas en supermercados, vemos una caída que es muy importante, que es del 25% en la provincia de Corrientes, entre los cuales se puede destacar, por ejemplo, que productos de almacén, por ejemplo, aceite, fideo, yerba, arroz, etcétera, caen en un 22%, las carnes un 24% y los lácteos un 18%. Como ven, todos son números que están por debajo de ese 25% global, por ende, obviamente hay otros rubros que quizás, bueno, tienen otra importancia en la canasta de consumo de un hogar que cayeron a un ritmo todavía más fuerte, ¿no? Y en respecto a lo que es combustibles, hay una caída en el 2024 del 20% de las ventas al público, como se le dice, es decir, de los usuarios, de los consumidores, mejor dicho, que van a las estaciones de servicio a cargar su vehículo. Las naftas particularmente cayeron 15%, el gasoil un 25%, y estos dos indicadores nos muestran, como decíamos antes, una merma muy importante del poder de compra de los salarios de los correntinos, en este caso particular, y que justamente vamos a poner también en números eso, ¿no? Porque podemos ver cómo evolucionó el salario del sector privado formal, por un lado. Perdón, Ale, antes de avanzar con el tema salarios y empleos, quería consultar si lo que tiene que ver con combustibles y supermercado hace referencia no solamente a la caída del consumo de los correntinos, sino también de personas que elegían Corrientes como opción de compra, por ejemplo, de países limítrofes. Bueno, eso es un punto fundamental, particularmente para la cuestión de los combustibles. Ustedes recordarán que en el año 2023 estaba el precio de los combustibles pisado por el gobierno nacional, además había un tipo de cambio oficial también muy pisado y una brecha con respecto a los dólares paralelos que era muy alta, y por lo tanto a los extranjeros que estaban en frontera con Corrientes, brasileros, uruguayos de algún lado, paraguayos del otro lado, convenía, y lo hacían, de hecho, no cruzaban la frontera para llenar sus vehículos con el combustible argentino, y eso hizo que provincias de frontera, como Corrientes, como Misiones, como Formosa, hayan tenido un volumen de consumo muy fuerte que se cayó de manera también muy importante durante el 2024 porque al extranjero ya no le convenía por precio y por tipo de cambio del dólar, ¿no? Entonces es un factor clave, por supuesto, sumado a lo que decíamos antes, la cuestión doméstica que tiene que ver con la capacidad de consumo de los argentinos a partir de justamente un salario deteriorado y un precio de los combustibles que se fue actualizando durante varios meses del año pasado y que terminó con un alza muy importante. Bien, ahora sí, nos referías la cuestión del empleo y la cuestión del salario, que también son números que no le favorecen a la gestión de Valdés. Exactamente, bueno, Corrientes está mostrando, la verdad que números muy importantes de caída, tanto en empleo como en salarios. Ahí en salario estamos viendo una corrección que hago, que fue un error mío, la caída no es del 20%, es del 10%, que igualmente es muy fuerte la caída salarial. Cuando uno la descomprime hacia los sectores, vemos que el sector privado formal cae 7% el salario real, es decir, la capacidad de consumo es del 7%, mientras que en el público el salario cayó 18%, es decir, la capacidad de compra, el poder adquisitivo de los salarios de los estatales provinciales de Corrientes tiene una caída del 18%, está en el top 5 de provincias con la mayor pérdida salarial de los agentes públicos estatales. Y si vemos por parte del empleo, por ejemplo, el empleo privado formal ha caído en un 3% en la provincia de Corrientes, y el público, por el contrario, acá hay de alguna manera cierta incoherencia cuando uno analiza los números del gobierno. El empleo público creció levemente, pero creció un 0,2%, que equivale aproximadamente a 600 puestos de trabajo, que se amplía en la estructura de la planta de personal de la provincia de Corrientes. Entonces, lo que tenemos acá es una especie de combo, ¿no? Vemos que el consumo cae y vemos que ese consumo está caído, está altamente ligado justamente a una pérdida en la capacidad de compra, en el poder adquisitivo de los salarios, tanto de los privados como y sobre todo de los estatales públicos, que tienen una caída, repito, de las más importantes del país. Y de alguna manera, como para englobar esto, ¿no?, en una cuestión más de análisis de la gestión pública provincial, vamos a ver una última placa que tiene que ver con cómo el gobierno provincial de alguna manera no ha tenido acciones suficientes para poder
justamente ir en contra de este rumbo recesivo de la economía nacional. No hizo nada, básicamente, digamos. Básicamente no, el gobierno de Valdés no ha aportado, no ha tenido acciones que permitan a la provincia tomar de alguna manera un rumbo distinto al nacional, ¿no? Por el contrario, tomó medidas muy parecidas a las nacionales y todavía más fuertes. Por ejemplo, la inversión pública en la provincia de Corrientes, léase obra pública, básicamente proyectos de inversión, cae 42% en el 2024 en términos reales, lo que equivale a un recorte, a un ajuste del gasto provincial en inversión pública de cerca de 70.000 millones de pesos en el año 2024. En paralelo con esto, siempre los gobiernos provinciales se le pide de alguna manera, se le exige que apoye al sector privado, es decir, apoyo a emprendedores, apoyo a industrias, apoyo a comercios y demás para de alguna manera desarrollar las actividades que le permita generar más empleo, que le permita generar mayor volumen de actividad económica, y también tuvo una caída muy significativa de cerca de 30% lo que es el apoyo del gobierno provincial al sector privado, lo que representa también un recorte que está en torno a los 35.000 millones de pesos durante el año 2024. Entonces, si queremos de alguna manera como englobar o resumir estos tres datos que estamos brindando, el consumo cae a pique, también el empleo y el salario justamente explican la caída del consumo porque también van a la baja, y a la par el gobierno provincial no ha tenido acciones de alguna manera que permitan contener el escenario recesivo, el escenario de caída de la actividad económica, de los salarios, sino que por el contrario, la inacción del gobierno provocó un recorte del gasto público en áreas sensibles que fue muy importante y no logró contener justamente a los sectores que están más alicaídos en la actividad económica correntina particularmente. Bueno, tendrá que repensar entonces Gustavo Valdés qué hace. Bueno, de todos modos, imagino que no le preocupa porque ya termina su gestión. Sí, una administración que está haciendo aguas por todos lados, ¿no? Así que veremos cómo se desarrollan los hechos en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, será el hermano, como dicen. Bueno, si quiere dejar un sucesor, entonces tendrá que ponerse las pilas un poquito. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.